A ver, si nos vamos para atrás en la historia, pero bien atrás, la mayor parte del tiempo los humanos éramos, pues, bastante insignificantes. No éramos nada especial, la verdad. Éramos una especie más, ahí a media tabla en la cadena alimenticia, cuidándonos de los depredadores y comiendo las sobras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo diablos pasamos de eso a dominar el planeta entero? Justo en esa respuesta está la clave para entender quiénes somos. Así que vamos a entrarle. Y aquí está la pregunta que va a guiar toda esta exploración. Porque, ojo, no se trata solo de que sobrevivimos, es que nos quedamos completamente solos. ¿Qué les pasó a todos los demás humanos? Ok, para poder entender cómo llegamos a la cima, primero tenemos que ver bien de dónde venimos. Y la verdad, la pura verdad, es que durante millones de años no éramos para nada los reyes de la selva. Éramos, digamos, actores de reparto. Y a ver, chequen nada más la escala de tiempo. Estamos hablando de millones de años. Y durante todito ese tiempo, aunque ya teníamos cerebros grandes y usábamos herramientas, la realidad es que vivíamos con un miedo constante. Nuestro salto a la cima fue, en perspectiva, súper rápido y muy, muy reciente. Imagínense la escena, ¿ok? Unos leones cazan una jirafa, se dan un festín, luego llegan las hienas, después los chacales, y solo hasta el final, con muchísimo cuidado, se acercaban nuestros ancestros a ver qué quedaba. ¿Y qué quedaba? Los huesos. Nuestro gran talento era abrirlos para sacar el tuétano. Ese era nuestro lugar en el mundo. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Porque esta idea de que somos la única especie humana en la Tierra es súper reciente. Durante la mayor parte del tiempo compartimos el planeta con otros parientes. O sea, no estábamos solos. Teníamos a los neandertales en Europa, súper corpulentos, adaptados al frío. En Asia estaban los Homo erectus, que, esos sí que eran unos sobrevivientes. Duraron casi 2 millones de años. Incluso había una especie de humanos enanos, como hobbits, en la isla de Flores. El planeta era un lugar mucho más diverso, humanamente hablando. Entonces, claro, llegamos a la pregunta del millón. Cuando nuestra especie, el Homo sapiens, por fin sale de África y se topa de frente con estos otros humanos, ¿qué pasó? Y bueno, básicamente hay dos grandes teorías, dos posibles historias. La primera es un poco oscura. Llegamos nosotros, los sapiens, y con nuestras habilidades superiores simplemente los borramos del mapa, ya sea compitiendo mejor por los recursos o directamente por la violencia. La otra historia es más romántica, digamos. Nos encontramos, hubo atracción, nos mezclamos y nos fusionamos en una sola gran familia. Y al final fue la genética la que nos dio la respuesta. Y fue una sorpresa, ¿eh? Resulta que las poblaciones modernas fuera de África tienen entre un 1 y un 4% de ADN neandertal. ¿Qué significa esto? Pues que la realidad fue una mezcla de las dos historias. Sí hubo romance, sí nos mezclamos, pero al final parece que también hubo reemplazo, porque no nos fusionamos por completo. A ver, entonces, si no éramos individualmente mucho más fuertes e incluso nos mezclamos con ellos, ¿cuál fue el truco? ¿Qué fue lo que cambió para que los sapiens, una especie más de África, de repente se convirtiera en la dueña del mundo? Bueno, todo apunta a un momento clave, un punto de inflexión que ocurrió hace unos 70.000 años. Lo que cambió no fue nuestro cuerpo, sino nuestro cerebro. Parece que una mutación genética, casi por accidente, recablió nuestro cerebro. Y de la noche a la mañana, bueno, no literalmente, pero casi, desbloqueamos formas de pensar y de comunicarnos que nadie había visto antes. Y la evidencia de este cambio es abrumadora. De repente, el registro arqueológico simplemente explota. ¡Pum! Aparecen los primeros barcos, las primeras lámparas de aceite, arcos, flechas, agujas, y no solo herramientas, también arte, joyería, las primeras pistas de religión y comercio. Los sapiens empezaron a hacer cosas que ningún otro humano había hecho jamás. Pero a ver, ¿qué tenía de tan especial nuestro nuevo lenguaje? Porque claro, no se trata solo de poder decir, ojo, ahí viene un león. Muchos animales pueden hacer eso. No, no, no. Nuestro verdadero superpoder era algo mucho más raro y mucho más potente. Y aquí está la clave de todo. Nuestro lenguaje nos dio la capacidad de hablar de cosas que, simple y sencillamente, no existen en el mundo físico. Y ojo, no es mentir. Mentir es cuando yo digo que hay un león y sé que no lo hay. Esto es diferente. Una realidad imaginada, como los espíritus de los ancestros, o un país, o el dinero, es algo en lo que un grupo enorme de personas se pone de acuerdo para creer. Es una historia compartida. Este es un ejemplo perfecto. Esta estatuilla tiene el cuerpo de un hombre y la cabeza de un león. Eso no existe en la naturaleza, no lo puedes tocar. Es una idea, un espíritu guardián, un mito.
Es la prueba de que nuestros antepasados ya tenían esta capacidad increíble de crear y vivir en un mundo de historias. Y para que no se piense que esto es algo antiguo y primitivo, piensen en una empresa moderna, como Peugeot. ¿Qué es Peugeot? No son sus coches, ni sus fábricas, ni sus empleados. Peugeot es una ficción legal, una idea, una historia en la que todos estamos de acuerdo. Y esa historia le da un poder real para firmar contratos y construir cosas. Es, en el fondo, el mismo mecanismo que el del hombro león. Ok, ¿y por qué es tan importante este superpoder de la ficción? Porque nos permitió romper una barrera biológica. Verán, de forma natural, un humano solo puede mantener una relación estable y de confianza con unas 150 personas. En un grupo de ese tamaño, el chisme es suficiente para que todos sepan quién es quién y se mantenga el orden. Pero, ¿cómo le haces para organizar una ciudad de miles de personas? ¿O un país de millones? Imposible conocerlos a todos. Ahí es donde entran nuestras historias. Millones de personas que no se conocen de nada pueden cooperar si todos creen en el mismo Dios, en la misma patria, en las mismas leyes o en el valor de un billete. Y con esto, regresamos al misterio del principio. Esta habilidad única para cooperar de forma masiva y flexible, esa es la respuesta, esa es la razón por la que dominamos el mundo. Gracias a este, digamos, pegamento mítico de las historias, pudimos formar grupos muchísimo más grandes y complejos que los neandertales o cualquier otro humano. Y con ese poder colectivo, nuestra expansión por el planeta fue, pues, simplemente imparable. Como dice el propio Harari, la verdadera diferencia entre nosotros y los chimpancés es el pegamento mítico que une a un gran número de individuos, familias y grupos. No es el individuo, es el colectivo unido por una historia. Entonces, para que quede súper claro, en una pelea de uno contra uno, un neandertal, más fuerte y robusto, probablemente le ganaba a un sapiens. Pero el juego cambió en los conflictos grandes. 100 sapiens, unidos por un mito común, una historia compartida, cooperaban mucho mejor que 100 neandertales. Ahí, ellos no tenían ninguna oportunidad. Al final del día, no fue la fuerza del individuo lo que nos dio la victoria. Fue nuestra capacidad de cooperar a gran escala. Simplemente los superamos en cooperación hasta que desaparecieron. Entonces, si las historias que nos contamos son la fuerza más poderosa de este planeta, la que nos trajo hasta aquí, la gran pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es la siguiente historia que vamos a contar? Porque esa historia, sin duda, definirá nuestro futuro.